Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un dron que hace muchísimo tiempo que tenía ganas de enseñaros. Es el hermano mayor de SL900 Pro que vimos hace poco por el canal. Consta de una cámara estabilizada de dos ejes con una resolución 2K y capaz de tomar fotografías en 4K. Ahí lo estáis viendo y ya os digo yo que no os va a decepcionar porque es complicado en ese rango de precios encontrar algo mejor. Tiene sensor de obstáculos que, aunque he leído por ahí que alguno tenía problemas, en mi caso no he tenido ninguno y lo veremos. Funciones tan interesantes como esta, ahí podéis ver algunas de las fotografías que he tomado, y si queréis saber cómo conseguirlo a un buen precio, yo lo he comprado en AliExpress. Si sois nuevos compradores, introduciendo ese código en el buscador obtendréis descuentos especiales, y si no sois nuevos compradores no os preocupéis porque abajo en la caja de descripción os dejaré códigos de descuento con los que ahorraros desde $2 hasta 50. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. No os asustéis, sé lo que estáis pensando, pero tranquilos porque aquí dentro lo que hay es este L200 Pro que hemos venido a ver. Aquí tenemos el embalaje de este L200 Pro, algunas de las características que en este caso vamos a probar y sí que funcionan, no como en otros casos que ni siquiera me gusta hablar de ellas porque no considero que sea recomendable utilizarlas. Como podéis ver, el paquete ha llegado impoluto, el dron viene en este estuche semirrígido que es de agradecer como siempre este tipo de estuches, y más teniendo en cuenta cuando los drones ya van siendo más caros. Abrimos esta cremallerita de aquí y encontramos la pinza para el smartphone que se puede ajustar en dos posiciones con un soporte engomado para mejorar la adherencia de nuestro smartphone. Continuamos con la característica bolsita para los accesorios, donde encontraremos cosas como el cable de carga de tipo micro USB con el que cargaremos las baterías, el mágico destornillador que nunca había visto uno como este, lo traen absolutamente todos los cacharritos, y 8 hélices de repuesto que esperemos no tener que usarlas, además de 8 tornillitos con fijador azul para evitar que con las vibraciones podamos perderlos. ¿Por qué no me eché yo fijador azul en su día? Seguimos con los manuales. Aquí tenemos el manual para la aplicación de la cámara, que yo pensaba que era la misma aplicación que llevaría el L900 Pro, pero no lo es. Y el manual de instrucciones de nuestro dron, de lectura obligatoria para familiarizarnos con nuestro dron antes de empezar a pilotarlo. Aquí podemos ver una imagen de varios componentes en caso de necesitar sustituirlos por rotura o avería. Ambos manuales vienen en inglés y en chino tradicional, y como siempre os digo, antes de empezar a volar el dron y de hacer nada, echarle un vistazo. Por aquí tenemos el mando, que sí que tengo que deciros que me esperaba que fuera de algo de más calidad porque se nota un tanto plasticoso. Es cierto que no es el típico mando baratucho que podemos encontrar con modelos mucho peores que este. Las antenas, que yo también me pensaba que traerían un cable, una antena, pero no, aquí dentro olvidaos que no hay nadie. Pero tranquilos que en el futuro intentaré modearlo, no os preocupéis. Al encender el mandito se nos encenderá esta pantalla donde podremos observar varios parámetros como la cantidad de satélites a la que estamos conectados, la batería, distancia, altura. Aquí tenemos el conector de carga de tipo micro USB con esta ruletita de aquí. Controlaremos el ángulo de la cámara, que por cierto se mueve con muchísima suavidad, algo que me gusta bastante. Aquí introduciremos la pinza para el smartphone y estos son los botones de vídeo y fotografía y velocidad del dron. Botón de encendido del mando, botón de encendido y apagado del GPS, aterrizaje, despegue, modo sin cabeza, calibración del dron y modo vuelta a casa. Estos LEDs nos indicarán varios parámetros. Aquí tenemos el panel de telemetría como señal con el dron, GPS encendido apagado, altura, distancia, cantidad de satélites a los que estamos conectados, modo mano izquierda, modo mano derecha, batería del dron y batería del mando, y modo 1 y 2. La verdad es que es un panel muy completito. Conectamos la pinza para el smartphone, y una cosa que sé que es una chorrada pero me ha parecido curioso es que las antenas tuvieran una especie de pestaña para engancharse. Si tuvieran un cable dentro estaría mucho mejor. Ahora vamos con el cacharrito, y la verdad es que al tacto, ya el primer contacto, se nota pesado, o sea, se nota cierta calidad. Tiene un peso de 216 gramos, ahí podemos ver
esa tapa para proteger el cardán, la cámara, se nota que no es el típico dron baratucho de plástico malo, ¿eh? O sea, aquí conectaríamos ese sensor de obstáculos que ahora veremos más en profundidad. Vamos a desplegar aquí a nuestro amiguito. Aquí tenemos esta rejilla para ventilar la placa electrónica y evitar sobrecalentamientos, el botón de encendido y el sensor de proximidad. Esto no es una cámara, es un sensor de posicionamiento óptico. Ahora voy a hacer una pequeña comparación del mando del L900 Pro y del L200 y algo que me molesta es que el mando del L900 lo noto de mayor calidad a nivel de plástico solo, evidentemente, pero sí que lo noto de mayor calidad. Algo que me molesta un poco, pero bueno. Otra cosa que me sorprendió un montón fue al compararlo con su hermano pequeño, el L900 Pro, es que pesara menos y fuera de menor tamaño. Eso sí, no os dejéis engañar porque en todos los aspectos es muchísimo mejor, a nivel de rendimiento, a nivel de cámara, duración de la batería, distancia de vuelo. O sea, este L200 es el hermano mayor y se nota. Aquí podemos ver las baterías. Por cierto, arriba a la derecha os dejo el enlace de ese L900 Pro por si queréis echarle un vistazo. Y vamos a continuar aquí con nuestro amiguito. Retiramos esa tapa que protege la cámara. La cámara tiene un estabilizador de 2 ejes con una resolución en fotografía de 4K y de vídeo en 2K, que ahora vamos a ver más en profundidad y que merece muchísimo la pena. Ahí podéis ver esas gomas antivibración que hacen muy bien su trabajo. Aquí está la ranura para la micro SD que admite hasta 128 GB y es lo que marca la diferencia a la hora de conservar ese vídeo en alta calidad, ya que como hemos visto en otros drones, el vídeo que se almacena en el teléfono mediante Wi-Fi no llega a ser muy bueno. Aquí tenemos los motores sin escobillas, motores 1503 que nos van a dar la potencia suficiente para poder volarlo con algo de viento. Vamos a echar un vistazo a ese sensor, pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo te agradecería que te suscribieras, le dieras like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico todas estas ofertitas y muchas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Ahora sí, vamos con ese sensor de obstáculos. En mi caso venía en un paquetito aparte, aquí lo tenéis. El evitador de obstáculos no es del todo necesario. Si lo tenéis, al montar ese sensor, el peso del dron aumentará a 235 gramos más o menos, 234. El dron, como os decía, tiene un peso de 216. Ahora lo probaréis y os mostraré cómo funciona este sensor mecánico, que la verdad que está genial. Y compré 2 baterías más. Este dron lleva baterías de 7,4 voltios, 1600 miliamperios, que nos van a dar una duración de unos 20 minutos cada una. Aquí hice un test cargando una batería y mirad, 1415 miliamperios no se había cargado del todo, así que sí, la capacidad es la indicada. Que ya sabéis vosotros que muchas veces nos dan una capacidad y es totalmente falso. Conectamos la batería, mantenemos pulsado el botón de encendido, sonará esa musiquita tan característica y mirad una pequeña demostración del funcionamiento de ese estabilizador de 2 ejes que vais a ver que funciona genial. Vamos a echarle un vistazo a la aplicación y vemos un poco por encima todas las funciones. Esto que estamos viendo ahora mismo es la función encontrar dron, que nos mostrará la última ubicación conocida de nuestro dron. Esto es un histórico de vuelo, que lo han llamado récord de vuelo, que podremos ver cosas como la fecha y la hora, la velocidad, la distancia. En diagrama de ayuda encontraremos este mini manual muy intuitivo, la verdad, y en varios idiomas, entre ellos el español, algo que está genial, y la selección de lenguaje. Ahora vamos al menú y vamos a ver el grosso de la aplicación, con todas o casi todas las funciones que tiene este dron. Aquí encontraremos una paleta con distintos tonos de color que se aplicarán automáticamente al vídeo según grabamos. Cajón de funciones, modo vuelta a casa, despegue, lente inversa, 3D estéreo. Básicamente esto es una especie de FPV que no os recomiendo utilizar, ya que hay bastante delay, hay bastante retraso a la hora de la recepción del vídeo y podéis tener un problema. Vuelo multipunto, que ahora lo veremos, seguimiento, vuelo circundante, función de la cámara por gestos, bloquear y desbloquear los motores. Esto es básicamente para activar unos pads en el móvil, que está bien, pero si tenéis el mando, utilizad el mando, no perdáis el tiempo porque no vais a tener la misma sensibilidad haciendo esto que utilizando el
mando. Encontrar dron, que es lo mismo que os he mostrado antes, pero aparecen unas coordenadas, los dos modos de velocidad, y esto es para añadir pistas de audio al vídeo, al igual que podemos meter efectos visuales. Menú principal, el histórico de vuelo, conexión con el smartphone y el dron, satélites conectados, calidad de la recepción del vídeo, batería. Esto es un zoom digital, pero que no se va a guardar en el vídeo que se conserva en la tarjeta microSD del dron, algo a tener en cuenta. Activar el micrófono, cambiar a vídeo, disparador, selector del modo de cámara, la brújula y el mapa, que podremos utilizar pues las distintas capas que nos ofrece Google Maps. Y esto es la telemetría, que dejadme deciros no es muy precisa, y ahora os comentaré cuáles son las distancias reales que mueve. Aquí tenemos varias funciones como la calibración horizontal y la calibración del compás, que básicamente es la calibración con los satélites, la calibración de ese GPS. Recordad que para volar con el GPS activado necesitaremos al menos 7 conexiones con satélites para poder volar. Y ahora sí, vamos a probar la función para la que fue diseñado, el vuelo. Aquí os comento, hacía viento, hacía algo de viento, pero fijaos, se mantiene muy estable. Ahí podéis ver la luz que parpadea, que es la del sensor de obstáculos, un sensor de obstáculos mecánico que me ha llamado muchísimo la atención. Ahora os contaré mi opinión sobre si es prescindible o no, si merece la pena realmente este sensor de obstáculos. Ahí podéis ver la estabilidad. Hacia viento, se ve que se intenta mover un poquito, pero gracias a ese sensor de posicionamiento óptico que tiene en la parte inferior se mantenía muy estable, y cuando lo elevas creedme que se mantiene súper estable también. Ahí estáis viendo ese sensor que tiene en la parte superior, cómo se mueve, cómo está barriendo el terreno para ver si encuentra obstáculos. Y mirad esta demostración en vivo de este sensor, que me pareció muy sorprendente. Como detecta el obstáculo, que en este caso es la cámara, no va para adelante, porque el sensor de obstáculos está funcionando. ¿Ves? Y te dice que vamos para atrás, cambia a mirar hacia atrás. Si le damos para un lado, cambia a mirar a un lado, y si le damos al otro, cambia a mirar al otro. Entonces, he leído por ahí que había gente que tenía problemas con el sensor de obstáculos, pero en mi caso tengo que decir que cero problemas. Te explicas un poco regular, pero vale. Ahora, ¿es totalmente necesario este sensor? La verdad es que no. Si vais a volar a campo abierto, si vais a volar en espacios donde la capacidad de chocar contra algo sea muy limitada, el incremento de precio, yo creo... La batería. No me deja, mira. Que merecería la pena invertir en, sí, efectivamente, una batería. Ahí podéis ver la alerta de batería baja, que solo nos permitirá alejarlo de nosotros 30 metros y subirlo otros 30. Y después de esta hay otra en la que automáticamente el dron activa el modo vuelta a casa. Otra prueba que me gusta hacerle a todos estos cacharritos es una prueba de velocidad, una prueba de agilidad del dron. En este caso, este dron lo máximo a lo que puede avanzar es a unos 6,5 o 6,7 metros por segundo, algo que está muy bien. Tampoco estamos buscando un dron de carreras, y hay que tener en cuenta que en España estamos limitados a esos 19 metros por segundo en drones C0 de menos de 250. Pero como podéis ver, el dron es muy ágil, es rápido, responde muy bien. Es cierto que responde genial. La transmisión de vídeo es también una auténtica pasada. Aquí estamos viendo una de esas funciones en la que le vamos a indicar unos puntos en el mapa, y una vez que lo activemos, el dron ejecutará el recorrido indicado. En este caso solo le he marcado un punto, pero tranquilos, porque ahora le voy a marcar más y veréis cómo ejecuta autónomamente esa ruta, y de verdad que lo hace genial. Os lo pongo a cámara rápida, pero ahí lo estáis viendo, y sabéis vosotros que no soy yo muy partidario de estas funciones en drones relativamente baratos. En este caso este no es que sea muy barato, pero si lo comparamos con drones de 300, 400 euros, ya os digo yo que funciona genial. Igual que el modo vuelta a casa, yo tenía miedo. La primera vez que lo alejé al máximo que me lo permitía, tuve el miedo de perderlo, de perder esa conexión, de perder el dron y hasta luego cocodrilo. Y no, fui cogiendo confianza, y en el momento que lo alejé al máximo que la radio me permitía, aunque es cierto que la cobertura, la señal de la radio estaba a tope, lo trajo en modo vuelta a casa automáticamente y aterrizó, en este caso por ejemplo, como estáis viendo,
a 1 metro y medio del punto de despegue. Es una pasada. Estas funciones evidentemente no os las voy a recomendar en ninguno de los otros drones baratos que hemos visto por aquí. Esos drones son más para divertirse, son más para tener una primera toma de contacto y que si lo rompemos pues no nos duela tanto. Pero mirad, ahí lo estáis viendo. En un dron así y con este precio, este tipo de funciones, la verdad es que es muy complicado que encontremos algo mejor. Si conocéis vosotros algo mejor y me lo queréis dejar en comentarios, estoy más que abierto a intentar traerlo al canal. Ahí estáis viendo algunas fotografías en 4K y el vídeo en 2K a 30 frames por segundo, que, bueno, yo creo que habla por sí solo, la verdad. Es lo mismo que os decía antes, por este precio, ese vídeo así destabilizado, como podéis ver, no se mueve nada. A veces sí que es cierto que tiene un efecto gelatina, un efecto tembloroso, pero realmente yo no lo achaco a que sea un problema, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un dron que se puede conseguir sobre los 100 euros más o menos. Y como os decía al principio, si conseguís haceros con él, con alguno de esos códigos de descuento de AliExpress, puede llegar a saliros por unos 80 euros el dron con una sola batería, que ya fijaos el margen que os queda hasta los 100 euros que podéis conseguir un par de baterías más, o sea, por esos 100 o 100 y poco podéis llevaros el dron con la batería que trae incluida y 2 baterías más, que es un chollazo. También os digo, son promociones muy exclusivas, pero si estáis atentos a esos códigos de descuento que suelo publicaros, que suelo dejar por ahí, podéis llevaros este dron que es es un auténtico cacharrazo. Mirad esa panorámica, la verdad es que yo tenía las expectativas bastante altas ya por todo lo que había visto con este dron. Me lo recomendó un seguidor del canal, al que le mando un saludo y un abrazo, Satur. Muchas gracias, tío. Y continuando con el tema de la telemetría no es precisa ni cierta. Nos indica una distancia, en este caso ahí aparecen unos 2300, 2400 metros de distancia. Ya os digo yo que no. El máximo al que puedes alejar el dron son unos 700, 800 metros y la altura máxima a la que puedes subirlo antes de que directamente corte son entre 80 y 100 metros. Más de ahí no sube. Para saber esta información solo tienes que trazar la ruta en Google Maps y verás la distancia máxima a la que ha llegado el dron, la que te daba la telemetría del dron y la que te da Google Maps. Y aunque en las especificaciones viene que puede alcanzar una distancia de 3 kilómetros y una altura de 120 metros, ya os digo que no, pero tampoco es un problema porque este dron, que es para principiantes pero con nociones de vuelo ya, está genial para pasar a otro nivel, para aprender a controlar ese dron a más altura, a más distancia, esa grabación, y os diré que es muy divertido, lo he pasado genial grabando este dron, aprendiendo sobre este dron, no me ha decepcionado, os lo recomiendo al 100%. Abajo en la caja de descripción tenéis toda la información. Si tenéis dudas, recomendaciones, estoy más que dispuesto a escucharlas y ayudaros. ¿Y qué más puedo deciros? Pues poco más, la verdad, que si os ha gustado el vídeo os invito a suscribiros, que le deis like, activéis la campanita para más vídeos como este, que agradezco muchísimo todo el apoyo que le dais al canal. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.